Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra, amada familia en el Señor? Qué alegría poder estar, ¿verdad? Acá nuevamente para poder recibir nuestra porción diaria de esa palabra que Dios tiene preparado para nosotros. Déjeme decirle y darle la buena noticia que la misericordia de Dios se ha renovado sobre nuestra vida. Por tal razón debemos ser agradecidos. Recuerde siempre que las primeras palabras que de su boca salgan cada día sean: gracias, Señor, por este día más de vida que me has regalado. Seamos agradecidos con Dios, porque cuando somos agradecidos con Dios, Dios se contenta, Dios se alegra y Dios nos bendice todavía más. Dios siempre va a bendecir a un corazón agradecido. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Confía y abandona el miedo. Confía y abandona el miedo. El miedo es una reacción momentánea frente a algo que estamos enfrentando. Pero una cosa es tener miedo como una reacción y otra cosa es permitir que el miedo se apodere de nuestra vida por largo tiempo. El miedo es inseguridad. El miedo es duda. El miedo es lo contrario completamente a la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, mientras que el miedo es duda. Dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve, mientras tanto el miedo es inseguridad. Por lo tanto, el miedo es lo distinto a la fe. Ahora bien, cuando nosotros recibimos una mala noticia o cuando estamos enfrentando un problema bastante grave, la primera reacción que nosotros tenemos es miedo, porque no sabemos qué va a pasar, es decir, inseguridad. No sabemos qué es lo que va a pasar y sentimos miedo. Y es la primera reacción que tenemos. Ahora bien, cuando comenzamos a analizar la situación y comenzamos a pensar de que nuestra vida se rige bajo la voluntad de Dios, comenzamos a pensar de que nosotros confiamos en Él, de que para Dios no hay nada imposible, de que si creemos veremos su gloria. Entonces el miedo que sentimos en un inicio ahora debe desaparecer, porque mi confianza en Dios hace que el miedo mengüe, hace que el miedo abandone mi cuerpo, abandone completamente mi mente, porque hay confianza de Dios en mi vida, hay fe. Y mire, la fe, dice la Biblia, y Jesús lo dijo, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a esa montaña: échate en el mar y ocurriría. Y Jesús ponía este ejemplo porque, bueno, la semilla de mostaza es una de las cosas más pequeñas. O sea, no necesitas una gran fe como para poder mover una montaña, sino que estaba diciendo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, si tu fe fuera aunque sea tan pequeñita, aún así pudieses mover cosas grandes. Y el ejemplo que él ponía era una montaña que era lo más grande quizá que los ojos de aquel momento podían ver, tanto para sus discípulos como para él. Ahora bien,
Él decía que la fe era capaz de mover montañas. Entonces dígame usted, ¿por qué tener miedo a un problema que no es más grande que una montaña? ¿Por qué tener miedo ante una mala noticia cuando tenemos a un Dios que nos ha dicho que si tenemos fe en Él, cualquier cosa puede ocurrir? Él dijo, al que cree, todo le es posible. Él le dijo a Marta, cuando Marta le dijo de que su hermano ya había muerto, que ya no había nada más que hacer, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? O sea, frente a un problema imposible de resolver, la respuesta de Jesús fue, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces la fe, la confianza en Dios, nos lleva a hacer a un lado el miedo. Yo quiero invitarte que vayas conmigo a la Biblia, que quiero que juntos podamos leer un versículo. Bueno, son 2 versículos. Salmos capítulo 56, versículo 3 y 4. Repito, Salmos capítulo 56, versículo 3 y 4. En esta ocasión voy a leer la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Salmos capítulo 56, versículo 3 y versículo 4. Dicen de la siguiente manera. Oiga lo que decía el salmista. Cuando siento miedo, quiere decir que el salmista también en un momento determinado sentía miedo. Pero él decía, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Oiga, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Mire, esto es hermoso, porque el salmista reconocía que había momentos en el que él sentía miedo, pero ¿qué dice? Que cuando tenía miedo, cuando sentía miedo, confiaba en el Señor y lo alababa por sus promesas. Es decir, él recordaba lo que Dios es capaz de hacer y recordaba también las promesas que había recibido de Dios. Y eso lo convertía a él que el miedo desapareciera, porque su confianza en Dios y en las promesas que le había dado eran mayores que el sentimiento de miedo provocado por las dificultades que estaba atravesando. Y él terminaba diciendo, nadie podrá hacerme daño jamás. Nadie podrá hacerme daño jamás. Qué hermoso, ¿no? Cuando siento miedo, decía, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Aleluya. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Y es que mire, qué seguro se siente uno en Dios. Cuando usted confía en Dios, está firmando un contrato. Cuando usted confía en Dios de verdad. No estoy hablando de confiar en Dios, solo decir, ay, sí, yo confío en Dios. No, 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 no. Es que aquí no se trata de decir yo confío en Dios. Aquí se trata de que en realidad dentro de nuestro corazón hay una confianza en Dios verdadera. Porque decir confío en Dios, cualquiera lo puede decir. Hasta el que no confía en Él lo puede decir. Pero confiar en Dios va más allá de lo que nuestra boca dice. Confiar en Dios es saber en nuestro corazón de que Él tiene todo bajo control, Él tiene todo en sus manos y que nos dará la mejor respuesta. Por lo tanto, aunque el miedo aparezca en nuestra vida a consecuencia de malas noticias o de dificultades, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, decía el salmista, y te alabo por tus promesas. ¿Qué es lo que Dios ha prometido en su vida? Dios ha prometido estar con usted todos los días de su vida. Dios ha prometido ir delante de usted peleando las batallas por usted. Dios ha prometido ayudarle. Dios ha prometido no desampararlo. Si Dios nos ha dado promesas, debemos confiar en esas promesas y alabar a Dios. Porque aunque las diferentes situaciones difíciles aparezcan, lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y si Él ha dicho va a estar con nosotros todos los días, es porque Él va a estar con nosotros todos los días.
Y si Él ha prometido de que no nos va a desamparar, es porque no te va a desamparar. Dios no cambia de opinión. Dios no te dice hoy no te voy a desamparar y mañana sí te voy a desamparar. No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. La confianza en Dios hace que el miedo desaparezca. Tal vez usted está sintiendo miedo por las situaciones que está viviendo. Pero yo le invito a que con todo su corazón hoy comience a confiar en Dios. Comience a confiar en Él. No se ponga a pensar en las consecuencias que esa dificultad o el problema pueden traer. No se ponga a pensar en lo peor que puede pasar. No. Mejor utilice su mente para pensar en lo que Dios puede hacer, en cómo Dios puede dar una solución, en cómo Dios puede cambiar todo en un instante, de cómo el poder de Dios es ilimitado y está a su favor, de cómo Dios ha dicho que si creemos veremos su gloria, de cómo Dios ha dicho que al que cree todo le es posible, de cómo Dios ha dicho que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se mueve y la montaña se va a mover. Confiemos en lo que Dios nos ha dicho, creamos en su palabra. ¿Por qué se nos hace más fácil creer en que las cosas nos va a ir mal que creer en que Dios las puede solucionar? Cuando Dios tiene el poder para solucionarlos. Debemos comenzar a creer, debemos comenzar a confiar en Dios para que el miedo desaparezca. Confía en Dios y abandona el miedo. No te apoderes del miedo, ni que el miedo se apodere de tu vida. Pareciera que hay personas que no quieren soltar el miedo, que están ahí siempre atados al miedo. Deja que Dios pueda desaparecer todo miedo de tu vida a través de la confianza que tú tienes en Él. Confía en Dios y dile adiós al miedo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Aún el problema más difícil que puedas estar enfrentando, Dios lo puede solucionar. Por lo tanto, en lugar de tener miedo, comencemos a tener fe, confianza en Dios. Confía en Dios, confía en Él con todas tus fuerzas y verás cómo Dios cambia todo a tu favor. Oramos en esta hora. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, porque yo he podido sentir tu presencia, por tu palabra bendita que siempre ministra nuestras vidas. Dios mío, a pesar del miedo provocado por las diferentes situaciones que nos toca que enfrentar, hoy decidimos confiar en ti, Señor. Hoy decidimos confiar en ti. Padre, en esta hora quiero pedirte por todos aquellos que habían sentido miedo los últimos días, Señor, para que todo miedo desaparezca de esas mentes, de esos corazones, de esas vidas. Que todo miedo desaparezca, Señor, y en su lugar produzca fe, produzca confianza en ti, produzca, Señor, esa seguridad de lo que tú estás a punto de hacer. Dios mío, hoy oro para que todo miedo desaparezca y para que mucha confianza en ti pueda producirse en la vida de todos aquellos que están escuchando estas palabras. Que todos aquellos que en este momento están escuchando estas palabras, Señor, reciban una doble porción de fe, una doble porción de confianza en ti, Señor, y que comiencen a experimentar, Dios mío, las respuestas tuyas, comiencen a experimentar lo que tú eres capaz de hacer en la vida de aquellos que creen y que comiencen a experimentar el poder de la fe. Dios mío, yo oro para que milagros sucedan. Yo oro para que milagros sucedan en medio de tu pueblo. Yo oro para que milagros sucedan, que el que estaba enfermo sea sano, Señor. Que el que tenía un problema en su familia, un matrimonio que parecía imposible de resolver, hoy sea resuelto ese problema. Que aquella mujer que anhelaba ser madre, hoy, Señor, tú le concedas ese privilegio. Que aquella mujer que había estado clamando por sus hijos, esos hijos hoy vengan a tus pies, Señor. Que aquella familia que todavía no te conocía, ahora te pueda conocer, Padre. Que aquel hombre que ha estado clamando por un empleo en determinada empresa, Señor, reciba esa llamada de esa empresa y ese empleo se le sea otorgado. Que aquella persona, Dios mío, que ha estado pasando un juicio injusto, ahora vea cómo todo se da vuelta a su favor. Que aquellos que han estado, Señor, en el juicio migratorio vean cómo obtienen victoria frente a esa situación. Que aquellas personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles, Señor, en su trabajo, hoy vean cómo tú los levantas.
cómo tú los respaldas y cómo tú, Señor, humillas a todos aquellos que los habían querido humillar. Dios mío, en el nombre de Jesús, que todo miedo desaparezca y mucha fe fluya con libertad en la vida de todos aquellos que te buscan y que te creen. Dios mío, te doy gracias también por cada familia acá representada. Bendice cada hogar, provee lo necesario a cada hogar, da salud a cada hogar, Señor, da fortaleza a cada hogar, da sabiduría a cada hogar, pero sobre todo, Dios mío, te pido que una paz sobrenatural inunde y gobierne cada hogar y cada familia acá representada. Y todo te lo he pedido en esta hora, Dios mío, y lo he creído en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Confía en el Señor y dile adiós al miedo. Confía en Dios con todo tu corazón, porque vas a comenzar a ver el poder de la fe en tu vida. Confía en Él. No dudes, confía. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.